Estigma, discriminación y derechos asociados al VIH y otras ITS. ¿Qué es el estigma? Empecemos por el principio. El estigma social es una condición, un atributo, un rasgo y un comportamiento que causa que una persona a la que se le asoció el estigma se asocie e incluya dentro de una categoría social, generando que sus miembros reciban una respuesta negativa al concebirles como seres inaceptables o inferiores. También el estigma originalmente es una marca que se lleva en el cuerpo causada por diferentes factores y a su vez ese mismo cuerpo es el espacio para enfrentar el estigma. Ok, entonces ahora como discriminación vamos a entender cómo acciones u omisiones, ¿verdad? Que se van a derivar precisamente del estigma y que van a estar dirigidas sobre las personas que son estigmatizadas. Entonces, van a haber diferentes, digamos, o se puede manifestar de distintas formas la discriminación, que puede ser la discriminación directa, la discriminación indirecta o la múltiple, ¿verdad? La directa es cuando va a ser así, ¿verdad? Como muy, muy manifiesto, o sea, muy simple de identificar, ¿verdad? Se le está negando a una persona algún servicio o se está comentando, digamos, se están emitiendo comentarios discriminatorios. La indirecta puede ser, ¿verdad? De una forma más solapada, por decirlo de alguna forma. Y la múltiple va a ser cuando, por ejemplo, se van a interponer o a mezclar distintas identidades, ¿verdad? Y eso hace que entonces como que ocurra una interseccionalidad, es decir, una persona de la población LGBT y con el diagnóstico de VIH, ¿verdad? Entonces ya ahí hay dos, digamos, detalles o situaciones que van a reforzar, por decirlo de alguna forma, la discriminación. Ujú. De hecho, este concepto de la interseccionalidad que mencionó Mari lo inició una feminista negra hace muchos años, no me acuerdo, siempre se me olvida cómo se llama, perdón. Soy Ujú. pésimo para acordarme de los nombres de autores y autoras. Y decía, es que no es lo mismo ser una mujer, voy a tener ciertas discriminaciones, que ser una persona negra, que ser una mujer negra. O sea, la mujer Sí, negra no solo iba a sufrir las discriminaciones de una población y de la otra, sin, y tampoco ni siquiera solamente la de las dos, sino que iba a tener la de las dos y unas diferentes, porque simplemente la discriminación es así de compleja. así es. Entonces, cuando igualmente, ¿verdad? Esos son como los tipos de discriminación que pueden haber. Ahora vamos a ver la discriminación en distintos niveles y cómo se puede presentar, principalmente asociado a el VIH y otras infecciones de transmisión sexual que van a estar, y esto ustedes lo vieron, ¿verdad? Para quienes ya hicieron la lectura, esto venía un poquito explicado en la lectura, ¿verdad? Que hablaba pues del estigma declarado, que este estigma declarado lo que se refiere es como la discriminación, digamos, que se puede dar ya sea como en el ambiente familiar, en el ambiente comunitario, ¿verdad? Y es cuando ocurre la discriminación de forma deliberada, ya sea por omisión, ¿verdad? O porque actúan para afectar, ¿verdad? Pues negativamente en cuanto ya sea al acceso a los servicios y a los derechos que tienen las personas que viven con VIH. Entonces, por ejemplo, la discriminación que ocurre a nivel institucional, ya sea como en trabajos, en centros de salud, en instituciones educativas, va a estar dentro de este nivel del estigma declarado. Ahora bien, bueno, también está la discriminación institucional, que es verdad, hace específicamente o mayor énfasis en el área laboral, que de hecho que ahora vamos a ver un poquitito sobre la ley general, ¿verdad? Del VIH, que hubo una reforma y precisamente en las partes, digamos, en una de las áreas que más se fortalece esta reforma es en la parte laboral. Y luego está la discriminación autoimpuesta, que esta es cuando claramente ya sabemos que a nivel social tiene todo, ¿verdad? Un impacto. Esto se traslada, ¿verdad?
y se interioriza a la persona. Entonces, muchas veces, además de que afrontan, por ejemplo, la discriminación y el estigma social, ya esto se convierte, ¿verdad?, en algo que cada persona a sí misma, ¿verdad? Tiene sentimientos, acciones, temores, ¿verdad? Que van a formar parte como de la autocensura. Entonces, por ejemplo, esta discriminación autoimpuesta, ¿verdad? Algo tal vez que podemos encontrar es, no, yo ya no ya no puedo disfrutar tal vez de mis relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces me estoy autocensurando, por decirlo así, ¿verdad? Basado en el estigma que tiene esta infección de transmisión sexual. Y pues claramente, ¿verdad? Al ser ya algo que está internalizado, ¿verdad? Que está y que forma parte de mi día a día, que el diálogo interno está basado en esto, entonces, pues por supuesto va a haber una afectación tanto a nivel emocional, ¿verdad? En la salud mental, psicológica y pues también un montón de emociones como vergüenza, como culpa, como desesperación, frustración de no saber qué hacer, etcétera, ¿verdad? Y esta discriminación impuesta también pues se ve asociada un montón a inclusive a la adherencia al tratamiento, a acudir al centro de salud, ¿verdad? Este, como una forma de prevención, etcétera. Entonces, debido al estigma asociado al VIH, las personas con frecuencia experimentan sentimientos negativos que están asociados al diagnóstico, a la condición que dificulta su forma de vida y relación con las demás personas. Entonces, al final es algo que se convierte, ¿verdad? Como en muchas áreas de la vida que se van a ver influenciadas por esto. Y no solamente por el impacto que genera a nivel social, ¿verdad? Sino también como por esto que se interioriza, que al final, por supuesto que no es culpa de la persona, ¿verdad? Porque tendríamos que estar entonces, y para eso estamos acá también, ¿verdad? Para que seamos una sociedad inclusiva, pero claramente esto hace, ¿verdad? Que sea mucho más difícil tener una visión, ¿verdad? Optimista de la situación, porque pues mi entorno no me está contribuyendo en lo absoluto. Entonces, el estigma y la discriminación pueden ser provocados por muchas razones. Algunas de estas son, bueno, el desconocimiento y falta de educación, ¿verdad? Sobre el VIH, los mitos sobre las formas de transmisión del VIH y la sexualidad humana, la falta de atención integral, tratamientos y la cura para el VIH, las informaciones que están distorsionadas, ¿verdad?, en los medios de comunicación sobre la epidemia, los tabús en torno a la sexualidad, el temor a lo desconocido y el relacionamiento con poblaciones y conductas ya de por sí estigmatizadas. Entonces, vean que mucho del que el estigma y la discriminación se mantengan tiene que ver o está relacionado, ¿verdad?, directamente al desconocimiento, a la falta de información, ¿verdad? Y pues, por supuesto a la sensibilización. Necesitamos conocer, necesitamos información para pasar este proceso de sensibilizarnos hacia la temática. Entonces, mientras no hayan personas que conozcan sobre el tema, posiblemente se va a seguir reproduciendo un montón de estigma y discriminación. Y yo creo que acá mismo, ¿verdad? Hemos visto este proceso como desde el inicio, ¿verdad? Hicimos aquella actividad de construcción, ¿verdad? De los estigmas que tengo y cómo puedo derribar esos estigmas. Y muchas de ustedes decían, bueno, es que con la lectura, ¿verdad? Y con la sesión de esta semana, ya me di cuenta, ¿verdad? Y ya derribé estos estigmas. Entonces, al final, ya ustedes están siendo, ¿verdad? Como parte del cambio, ya están contribuyendo a esta sociedad que buscamos, ¿verdad? Pero definitivamente el estigma y la discriminación van a continuar si no hay esta información, si no hay esta educación hacia las diferentes temáticas, que al final, ¿verdad? Una dice, es importante saber porque esto es algo que no discrimina. Al final, ¿verdad? Las ITS realmente es para todos. Entonces, creo que todos necesitamos saber del tema. Por eso se llama VIH, porque es el virus de inmunodeficiencia humana. Exactamente. El círculo vicioso del estigma, la discriminación y la violación de los derechos humanos. Eh, bueno, el dibujo es bastante autoexplicativo, pero igual lo voy a explicar. Lo que pasa muchas veces es que, bueno, hay un estigma.
alrededor de una población. Entonces, no sé, se dice que las personas con VIH son irresponsables y además son promiscuas y eso está mal, es una irresponsabilidad y etcétera. Incluso se puede decir que es pecado. Todo eso sería parte del estigma. Este estigma causa la discriminación, que entonces es que dice, no, yo con usted jamás tendría relaciones sexuales porque, o no tendría una relación de pareja porque usted como tiene un VIH significa que es una persona irresponsable. O por ejemplo, ya pasa que le dicen, no, es que usted, es que se me va a pegar, entonces no le dan un tratamiento de ortodoncista, por ejemplo, que a veces pasa. Entonces, la discriminación de que le dicen no, no le vamos a dar este servicio conduce a la violación de los derechos humanos, es que es que, por ejemplo, esta persona no pudo acceder a su tratamiento de ortodoncista o de dentista, entonces se está violando su derecho a la salud. Y esa violación que siga ocurriendo legitima, o sea, como que le da razón al estigma. Ujú. Y entonces eso va siendo un círculo Un vicioso. ciclo, exacto. Eh, Entonces, bueno, como les comentaba ahora, ¿verdad? Sobre la ley 7771, que es la ley general sobre el VIH-Sida, esta tuvo una reforma en el 2019 y ahora es la ley 9797. Esta ley en general, ¿verdad? Lo que hace, lo que implica es enmarcar los derechos de las personas con VIH, que viven con VIH, y entonces acá incluyen acciones tanto de prevención, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica, el régimen de atención penitenciario y tiene como objetivo regular todas las acciones del Estado de Costa Rica, la promoción y la garantía de una respuesta integral a la epidemia en los ámbitos tanto públicos como privados. Entonces, a partir también de esta ley está el reglamento de vigilancia, ¿verdad? De la salud, que también regula el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud para contar con información de cobertura, de pertinencia y de calidad para la toma de decisiones. Esta reforma de ley, ¿verdad? Al final, incluye mucho, este, la garantía del derecho a la confidencialidad de las personas trabajadoras con el virus, ¿verdad? Y también inclusive se dedica pues todo un capítulo al tema de la prevención, que ahora bien, ¿verdad? Entonces esto lo que defiende o algunos de los derechos, ¿verdad? Que se incorporan es pues en el ámbito laboral, por ejemplo, bueno, esto, ¿verdad? De que no hay para nada o que queda prohibido, ¿verdad? Que un empleador ya sea pida alguna certificación, algún dictamen médico, pruebas a personas trabajadoras. ¿Por qué? Porque al final esto va a ser una claramente un acto de discriminación, ¿verdad? También algo de lo que se incorpora a esta ley es el derecho a la simplificación de trámites de denuncia. ¿Por qué? Porque en cierto momento, ¿verdad? Y sabemos que muchas leyes, ¿verdad? Y todo este proceso de denuncia realmente en la generalidad y por lo menos acá en Costa Rica, ¿verdad? Es un tema bastante tedioso. Entonces, pues, se pone este derecho, ¿verdad? Que es para que las instancias públicas y privadas cuenten tal vez con procedimientos un poco más prontos, cumplidos, expeditos y oportunos, ¿verdad? Para poder tramitar las denuncias y que no sea un proceso tan tedioso. Se da la creación del Consejo Nacional de Atención Integral del VIH, CONACIDA, que esto en realidad también lo habíamos comentado en la sesión pasada, ¿verdad? Y recuerdan que hay como ahora en cada una de las instituciones públicas hay un integrante de este consejo, ¿verdad? Que lo que hace es, involucrarse en políticas planes nacionales, coordinación a nivel de trabajo institucional, etcétera. Derecho a la consejería, ¿verdad? Las personas que viven con VIH van a tener derecho a la consejería donde puedan obtener información, orientación, apoyo y acompañamiento psicosocial, tanto antes y después de la prueba.
y entre otros derechos. Esos son como los principales que comentan, ¿verdad? Y que incorporan esta reforma de la ley. Aquí ahora les vamos a hacer unos ejercicios para analizar unos casos, pero primero vamos a hacer unos así como para practicar. Ajá, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a exponer y a leer unos casos, ¿verdad? Y digamos, como el paso a seguir, si una situación similar, ¿verdad? Pasa, ¿qué podríamos hacer nosotros desde este Ujú. lugar, ¿verdad? Que estamos llevando este curso, desde este lugar de sensibilización. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que nos funcione de práctica, porque ahorita más adelante vamos a hacer unos grupitos y la idea es que ustedes pongan en práctica, ¿verdad? Estas estrategias que vamos a estar hablando acá. ¿Para Bien. qué? Para que en una eventualidad, en un futuro, que ustedes se vean, ¿verdad? En alguna situación, entonces puedan accionar, puedan actuar de la mejor manera. Eso mismo. Ok, voy a leerles este primer caso. Usted llega a un picnic de reunión familiar con su hermana, quien recientemente le divulgó a la familia que le habían diagnosticado la infección por el VIH. Mientras van saludando a todos sus familiares con un abrazo, una prima titubea cuando saluda a su hermana y le dice, no me lo voy a contagiar, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver qué... Entonces, ¿qué se podría hacer en un caso como este? Vamos a darles en este caso la respuesta y luego ya vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo piensen, ¿verdad? Entonces, en un caso como este, que fue una prima que no quiso saludar a la hermana a la hermana de la protagonista que tenía VIH, bueno, el protagonista es Une, pero bueno, ajá. Entonces, lo que usted puede hacer es modelar un comportamiento positivo, sí abrazando a nuestra hermana, compartir información básica sobre el VIH, incluso sobre cómo se transmite, diciendo algo así que suene lo más casual posible, como, no sé si lo sabes, pero el VIH no se transmite al abrazar, darle la mano, darle un beso socialmente a alguien que tiene el VIH. El virus no puede sobrevivir fuera del cuerpo. También pueden ofrecer charlar con ella y contestarle cualquier otra pregunta que tenga sobre el VIH. Y finalmente, ponerse en contacto con ella, con la prima, después con un mensaje de correo electrónico o un texto en el que incluya enlaces a recursos educativos. Ahora, caso número 2. Dice, usted está saliendo con una chica nueva y las cosas se están poniendo más serias entre ustedes. Decide que ha llegado el momento de decirle que usted tiene VIH y cuando se lo cuenta, ella se enoja y le responde que no entiende por qué no salió directamente con otra persona que ya estuviera enferma. Entonces, ¿qué podríamos hacer en una situación así? Independientemente si se decide seguir, ¿verdad? Saliendo con ella o no, esta es la oportunidad para afrontar el estigma y crear conciencia sobre cuánto puede herir este tipo de comentarios, ¿verdad? O sea, cómo se puede sentir una persona que una le responda de esta forma, ¿verdad? Luego también reconocer que sabe que puede ser una sorpresa cuando alguien se entera de que su pareja tiene VIH, pero decirle que usted no le es fácil decírselo porque la reacción que tuvo no es inusual y posiblemente esto es una de verdad de las razones de peso para los que muchas personas que viven con VIH piensan, ¿verdad? En si decirlo, si contarlo o no. Sí, porque estas respuestas no son raras. Es la O- generalidad. Ujú. Luego, aproveche, es un buen momento para aprovechar a corregir las palabras estigmatizantes. Por ejemplo, realmente no es apropiado decirles enfermas. Agradecería que en lugar de eso dijeras personas que tienen con VIH, ¿verdad? Ya sabemos que una persona que se infectó de VIH no necesariamente está enferma, ni siquiera o muchas veces ni siquiera, ¿verdad? Hay síntomas así, a menos de que ya, ¿verdad? Lleve algún tiempo,
y no esté con ningún medicamento, ¿verdad? Que ayuda a contenerlo. Hágale saber que con el tratamiento adecuado las personas que tienen VIH pueden tener una vida larga y saludable. Y las personas que tienen VIH y toman sus medicamentos a diario logran y mantienen un nivel de carga viral indetectable. No tienen efectivamente ningún riesgo de transmitir el VIH a sus parejas sexuales. Entonces, anímela a aprender más sobre el VIH y otras estrategias de prevención que se usan cuando uno de los miembros de la pareja tienen el VIH y el otro no. Incluso el uso de condones, ¿verdad? De preservativos y de profilaxis preexposición. Ahora, queremos repasar un poco del lenguaje, que ya lo hemos hablado desde la primera clase realmente, pero queremos hacer un repaso del lenguaje estigmatizante. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de SIDA, incluso de manera, ¿cómo se llama? General, mucha gente dice, vamos a dar una charla sobre SIDA, por ejemplo. Ujú. Entonces, no, si efectivamente necesitan hablar de VIH avanzado, pueden decir que van a hablar sobre VIH y VIH avanzado, o si es una persona médica que quiere seguir utilizando la palabra SIDA, digan que quieren hablar de VIH y SIDA. O sea, hay que separarlos. También con... Cuando, Ujú. lo digo yo. Dale, dale, dale. Ok, cuando estamos hablando, ¿verdad? De la transmisión, la adquisición de la infección, no es un contagio. Yo creo que ya esto también lo habíamos hablado en algún momento, ¿verdad? Contagiarnos, estamos hablando de algo casual, ¿verdad? De que me contagié de gripe porque abrí la puerta que la otra persona con gripe había tocado, entonces dije, pues me contagié. Con el VIH y con las infecciones de transmisión sexual, eso no está correcto. Entonces, ¿cuáles son las palabras correctas? Ser diagnosticado, adquirir o transmitir, ¿verdad? El VIH, sí, el VIH en este caso. Luego está sexo sin protección, que puede mejor decirse sexo sin condón o incluso sin medicamentos, porque eh, al fin y al cabo, puede darse la relación sexual sin condón, pero estar protegidos por medio del medicamento. Exacto. Luego están los fluidos corporales, ¿verdad? Que en realidad hay extremadamente demasiados fluidos corporales y no por todos los fluidos corporales se va a dar, ¿verdad? La transmisión del VIH. Entonces se necesita ser más específico, ¿verdad? ¿Cuáles son los fluidos corporales que tienen que ver en la transmisión del virus? Sangre, líquido amniótico, preeyaculación, fluidos vaginales, fluidos rectales, leche materna, ¿verdad? Entonces, fluidos corporales no está bien utilizarlo porque es muy general, ¿verdad? Y no son todos los fluidos corporales, entonces sí es muy importante ser específicos en esto. Eso. Luego está, muchas veces se dice, en la misma clase pasada alguien lo decía, como, ¿cómo que quieren acabar con el VIH? No, o sea, no hay que hablar de combatir el VIH o el SIDA, hay que hablar de dar una respuesta al VIH y el VIH avanzado preferiblemente. Exacto. Eh, Luego, cuando se habla de grupos de alto riesgo, en realidad se habla, o el término correcto tendría que ser población clave, ¿verdad? Porque si estamos hablando de grupos de alto riesgo, entonces solamente algunos grupos. Entonces, si pertenezco a ese grupo, entonces tengo, ¿verdad? Estoy expuesta. Entonces, población clave, ¿verdad? Es a nivel general y, y no va a determinar que algún grupo en particular va a estar asociado a esto, porque como decíamos ahora, todos estamos expuestos a las infecciones de transmisión sexual. Ujú. E incluso hubo un tiempo en el que se decía, no hay que hablar de grupo de alto riesgo, es de conductas de alto riesgo, por ejemplo. Pero como hablábamos la vez pasada, también incluso la palabra riesgo a veces puede ser un toque estigmatizante. Es mejor decir que hay más exposición y así. En fin, es mejor decir población clave porque igual
hay otro montón de poblaciones que tal vez también tengan estas conductas de alto riesgo. Y bueno, hay personas que dicen, sí, es que esta persona es víctima de VIH, es que está contaminada, enferma de VIH o de SIDA, pacientes con SIDA, SIDosos portadores, todas esas palabras se pueden sustituir por persona que vive con VIH, porque realmente es la palabra adecuada.